Hola, buenas tardes. Estamos en Plaza de Mayo, hoy con Álvaro Herrero, que es director de ADC, que es una organización civil que trabaja muy activamente por la defensa de los derechos ciudadanos. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, gracias. Un gusto estar con vos. Igualmente. Son muchísimos temas los que me gustaría hablar, pero creo que está bueno poner el foco en el tema del acceso a la información, sobre todo porque parece un derecho abstracto. Si nosotros vemos lo que pasó la semana pasada con la nenita esta de 11 años, con un embarazo adolescente o un embarazo de niña, en realidad te das cuenta que ahí hay muchos ciudadanos que no han accedido a la información que necesitaba para evitar que eso llegara a la instancia que llegara. Es decir, mucho antes de decidir si el aborto sí o el aborto no, hay una mamá que no tuvo información, hay un médico que no tuvo información, hay una escuela que no tuvo información para contener a la nena. ¿Cómo se puede hacer para bajar este derecho a una lógica ciudadana? Bueno, no es muy difícil. Yo creo que el secreto está en pensar que el acceso a la información pública es un derecho, pero es una herramienta también para el ejercicio de otros derechos. Es una herramienta fundamental para el ejercicio de otros derechos, por eso es relevante para el ciudadano en el día a día. En el caso de Entre Ríos que vos contás, es una madre que probablemente no sabía qué servicios de asesoramiento en materia de salud sexual y reproductiva daba el hospital, y como no sabe ejercer su derecho de acceso a información pública, no pudo obtener esa información del Estado, del municipio, de la provincia. En ese sentido, los ciudadanos nos enfrentamos cotidianamente con situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y para eso necesitamos información. ¿A qué escuela mandamos a nuestros hijos? ¿Cuál es la escuela pública de nuestro barrio que tiene mejor desempeño educativo? ¿En qué hospitales hay menos colas, menos demoras, la atención es más rápido, hay más médicos por paciente? Hay muchas informaciones que son relevantes para la toma de decisiones cotidianas. En ese sentido, creo que es algo fundamental para la vida de todos los ciudadanos y fundamental en nuestras decisiones diarias. Ahora, también parece que en ciertos grupos, que son aquellos que quizás tienen la voz cantante, los que pueden hacer mover, porque la verdad es que no todos los ciudadanos están en el lobby y en la gestión de estas leyes que la Argentina no tiene. ¿Les pareciera por ahí hasta más progresista que los QOM tengan una radio y no que los QOM accedan a la rendición de cuentas que habla de qué se hizo con las partidas que les estaban asignadas a ellos en su provincia o en su municipio? ¿Por qué te crees que pasa eso? Bueno, en general hay una cultura del secreto en el Estado a nivel nacional y provincial histórica. Creo que tiene que ver con el tipo de Estado que tenemos por factores históricos en los legados de nuestras instituciones políticas, probablemente venir de la época de la colonia, pero sin dudas hay muy poco énfasis, por un lado, en brindar información, que la información que tiene el Estado es del ciudadano y que esa información es relevante y que los ciudadanos tienen derecho a obtener esa información. En ese sentido, yo creo que el gobierno nacional hoy en día está muy atrasado en esas políticas. Dar información es un derecho humano fundamental, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, ha sido reconocido por la Corte Interamericana, no quiero entrar en abstracciones legales, pero es un derecho humano fundamental. Y en ese sentido tenemos una deuda muy importante en materia de derechos humanos. La agenda de derechos humanos es muy amplia, este es un tema fundamental, es relevante para la ciudadanía y desde el Estado no se conceptualiza cuál es el impacto que tiene. Como decía hoy, que es una herramienta para el ejercicio de derechos, también es una herramienta para el ejercicio de control ciudadano, de los actos de gobierno. Y en ese sentido el ciudadano y el Estado no son enemigos, pueden colaborar, pueden interactuar, pueden cooperar, pero siempre el ciudadano tiene el derecho a controlar qué está haciendo el Estado con los fondos públicos, con la cosa pública en general. Ahora, vos te encontrás que en los últimos tiempos como que se puso de moda el uso de una página web, pero una página web más de tipo propagandística, lo ves en los municipios, en donde ponen fotos estáticas, cartas de los funcionarios, pero no solo el ciudadano no tiene espacio para hacer sus peticiones, sino que faltan esos datos. Vos hablabas en una nota reciente del Estado transparente, que sería incluso ya una superación, ya que estamos tan atrasados, nos quedamos fuera de esos 100 países que ya tienen su ley de acceso a información. Por ahí no tendríamos que ya empezar a plantear el otro paso directamente. Sí, en ese sentido Argentina está muy atrasado, ¿no? El año pasado estuvo a punto de sancionarse una ley de acceso a información pública y era una ley que era adecuada a los estándares de fines de los 90, principios de los 2000, pero no era una ley para el año 2001 cuando se empezó a discutir. Exacto, exacto.
finalmente todos estamos contentos con que se sancionó una ley que no estaba acorde a los principios más modernos y las mejores prácticas internacionales. Hoy la discusión sobre las leyes de acceso a información pública está superada porque todos los países prácticamente cuentan con leyes de este tipo. Centroamérica, casi todos los países, Cono Sur quedan Argentina y Paraguay, pero el resto de América Latina, prácticamente todos regímenes cuasi, digamos, poco democráticos, como podría ser China, tienen ley de acceso a información pública. Países de otras características, como India, tienen leyes de acceso a información pública. Ya no se discute más esto. Hoy se está discutiendo gobierno abierto, cómo articular la información que genera el Estado con las nuevas tecnologías para acercar todo esto al ciudadano, que el ciudadano se relacione mejor con el Estado, que se mejoren la calidad de los servicios que brinda el Estado. Salud, educación, medio ambiente, transporte público. En ese sentido hay un problema, creo, de visión estratégica, y a lo que planteaba en la columna, no estamos pensando qué tipo de Estado queremos, cómo queremos que el Estado se relacione con el ciudadano, y no solamente nos estamos quedando atrás en materia de estándares legales y estándares de derechos humanos, nos estamos quedando atrás en materia incluso de incorporación de tecnología y de nuevos desarrollos que nos pone a la retaguardia de una tendencia internacional que es indetenible. La otra vez discutiendo con Gaby Levinas en el Twitter y en un grupo de tuiteros con respecto al tema de acceso a información, había un grupo que decía así como muy insistentemente, sí, ahora se puede acceder a los datos de publicidad oficial. A veces ha sido una de las organizaciones que más batalló en el tema del pedido de los datos de información oficial. Pero estaría bueno que cuentes un poco las peripecias que significa eso y cómo se proporciona la información, porque también ahí hay una forma de derecho. Bueno, es simplemente decir, vení, toma, acá tenés la pila y arreglate vos, ponés gente a trabajar en eso, que es lo que suele pasar. Sí, quienes hacemos pedidos de acceso a información pública y obtenemos, a veces no, pero digo, solemos trabajar con datos que nos da el Estado, enfrentamos todo tipo de problemas. En primer lugar, muchas veces resistencia a darnos la información, entonces tenemos que recurrir a acciones judiciales para que nos reconozcan el derecho y el Estado nos dé esa información. Nos pasó, por ejemplo, cuando pedimos que el INDEC explicara cómo medía la inflación, que tuvimos que hacer toda una instancia judicial para lograr que el Estado nos diera esa información. En materia de publicidad oficial, en los primeros años nos costaba mucho obtener esa información, nos la daban con demoras, a veces la información era incompleta, nos daban algunos periodos, otros no, nos daban algunos medios impresos, prensa gráfica, pero no medios audiovisuales. Había mucha heterogeneidad en la información que nos daban. Después había otros problemas que están vinculados con el formato en que nos dan la información. En lugar de darnos a veces un CD con la información ya procesada, nos daban cajas con fotocopias y nosotros teníamos que analizar documento por documento y de ahí tomar la información. Cuando nos la dieron en formato electrónico, a veces nos la daban en formatos que no permiten extraer todos los datos, como puede ser un PDF y no un Excel, por ejemplo, u otros archivos del estilo de las bases de datos. Ahí también se nota la falta de una política pública de acceso a información, porque no es simplemente que haya una ley, sino también se tiene que regular y establecer criterios para la información, formatos accesibles, políticas para darla proactivamente y también políticas de archivo y de almacenamiento. Quienes trabajamos con estos temas sabemos que también estamos muy atrasados en ese sentido y yo no considero que sea fácil acceder a información del Estado hoy en día. Es sumamente dificultoso, depende de los temas, pero hay información que es muy difícil de acceder. No, a ver, también hay una lógica de judicialización de todo. Entonces, vos, hablábamos del caso de la chica esta del aborto, tienen que judicializar algo que es un derecho. Con lo cual también la pregunta es, ¿cuánto de una ley garantizaría que esto se lleve a cabo? Porque de hecho, para la información del Poder Ejecutivo hay un decreto que es del 2003, que fue sancionado por el presidente Kirchner, que se supone que habilita eso. La provincia de Buenos Aires también tiene su ley de acceso, es decir, que aún en esos espacios donde hay por lo menos un mini marco legal, también es complicado. A veces me parece que es como como un lugar sin salida. Sí, por eso, digamos, con simplemente tener normas legales, los cambios no están garantizados. Por un lado, porque, como te decía, hay factores culturales muy arraigados en la administración pública, de secreto, de opacidad. Por otro lado, digamos, siempre hace falta que la ley se transforme o la norma en una verdadera política pública. Hace falta capacitar a funcionarios, hace falta hacer un trabajo extenso con todos los ministerios, en el caso del Poder Ejecutivo, hace falta hacer tareas de divulgación, establecer procedimientos, se pueden utilizar nuevas tecnologías para facilitar el acceso y tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política de dar la información,
digo, los procesos se vuelven lentos, complicados y al final uno desiste. Le pasa a muchos periodistas con los que hablamos que dicen, bueno, yo ya no la pido más porque sé que tengo que terminar con un amparo y no quiero hacer eso. No, y de hecho para los periodistas también la lentitud, porque uno en los plazos que establece el decreto, ¿no?, del Poder Ejecutivo, para la información de un periodista es tarde. Y digo, también esa cultura está en que vos llamás a una oficina e incluso hasta dar con la persona que se supone que puede brindarte una información como básica, no es que uno está pidiendo secreto de Estado, se demora. Hace un tiempo se juntaron varias organizaciones como que son las que están empujando esto. ¿Qué perspectivas tienen para el inmediato? Bueno, las perspectivas son medianamente optimistas para ver la mitad del vaso lleno, ¿no? Dale, convenceme porque tengo ganas. Tú sabes que a mí me gustan estas cosas, pero no veo tan hostil el panorama. Sí, lamentablemente estuvimos cerca de que se trate la media sanción del Senado en diputados y no se logró. Las organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros expertos venimos bregando por una ley. Hay conocimiento y capacidad instalada como para una ley de acceso que cumpla con los mejores estándares internacionales. Simplemente es penoso, pero no hay voluntad política. No hay voluntad política del oficialismo, que nunca puso este tema en la agenda parlamentaria. Pese a que uno podría decir que Kirchner con el decreto del 2003 fue un pionero en esto, sí, pero sí, luego los retrocesos fueron enormes. Y la oposición también tiene que articular esfuerzos. La oposición tiene que dialogar, tiene que juntarse para lograr, digamos, poner este tema en la agenda política. Con la situación parlamentaria actual, digamos, con el oficialismo controlando el Congreso, teniendo un control bastante férreo de la agenda legislativa, digamos, simplemente estamos atados a la decisión política de permitir este debate, que yo creo que es un tema clave, hay que decirlo, en materia de derechos humanos y derechos civiles. Para un gobierno que habla de una agenda muy activa en esta materia, bueno, esta es una deuda clarísima, al igual que es lo de la nena de 11 años de Entre Ríos, una deuda clarísima en materia de los derechos humanos de las mujeres. Estos temas hay que ponerlos en la agenda de común acuerdo. También el Estado tenía algunos mecanismos de control, como la oficina que controlaba la gestión del Estado, que estuvo en su momento Marta Ollanarte, sí. Nos contaba hace un tiempo que estuvo el director de la Auditoría General de la Nación, que ellos también se encuentran con la imposibilidad de generar el contralor. ¿Qué se podría hacer desde el ciudadano? Porque también en esto que vos decís, en esta como cansancio de la oposición o poner otras prioridades en el asunto, también tiene que ver con que no parece un incentivo en el dato. Es decir, para un opositor tener un dato que pueda objetar la gestión, y no lo estoy hablando solo mirando hacia el gobierno nacional, quizás al gobierno nacional también le vendría bien tener datos claros de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, que es de su partido contrario. ¿Qué podrían hacer los ciudadanos a nivel de bases para empezar a mover esto? Bueno, yo creo que hay un desafío pendiente, que digamos, un desafío para los ciudadanos, para las ONGs, para los medios de comunicación. Hay que convertir esto en una demanda social. Hay que hacer una tarea muy amplia de difusión y explicar que el acceso a la información pública es vital para el ejercicio de los derechos, que es un derecho humano fundamental y que es de utilidad para el ciudadano cotidianamente. Nosotros todo el tiempo tratamos de mostrar ejemplos prácticos de por qué esto es importante. Creo que a lo mejor la cuenta pendiente de quienes venimos impulsando una ley de acceso es no haber logrado generar una demanda social por acceso a información pública. Creo que tenemos que tener en cuenta al momento de votar y elegir a nuestros concejales, a nuestros legisladores provinciales o a nuestros diputados y senadores, que este tema tiene que estar en la agenda y que tenemos que reclamar por este derecho que, como decía, es importante en términos de ejercicio de ciudadanía, es importante en términos de transparencia, de control ciudadano del gobierno, es fundamental en materia de libertad de expresión. Sin acceso a información pública, la libertad de expresión está cercenada, porque no podemos obtener información. A ver, pero explica mejor esa idea, porque si no pareciera que la libertad de expresión es que todos gritamos nuestras verdades con los puños llenos de agudezas, y la verdad es que muchos de nosotros terminamos pateando en el aire porque lo que creíamos que era una verdad apretada en el puño resultaba ser una falacia. ¿En qué medida eso es? Digamos, no podemos decir que hay libertad de expresión porque un medio pueda publicar lo que se le cante, sino que pueda publicar lo que es fehaciente.
Claro, bueno, que pueda publicar sería un indicador de que hay libertad de expresión, pero si ese medio o quien sea no puede acceder a información que está en manos del Estado, eso también es un problema de libertad de expresión, porque no tenemos datos sobre los cuales hacer juicios. Si queremos expresarnos respecto a los gastos en materia de defensa o a las inversiones en fideicomisos para obras de infraestructura y no podemos obtener la información, un periodista no puede hacer un juicio crítico, no puede expresarse sobre ese tema. Entonces, en ese sentido, lo vemos como la contracara de la libertad de expresión. Son las dos caras de una misma moneda. Y ahí, ¿cómo estuvieron los medios argentinos? Es decir, tienen un papel activo en eso o digamos, los que hoy acceden al poder se complacen porque ellos suelen tener primicias que los que no acceden no tienen, los que no acceden disimulan porque de alguna manera también reconocer ante el público que lo que te están contando o es una filtración o es un dato incierto, creen que los menoscaban? ¿Cómo los ves vos a los medios con este tema? Bueno, nosotros en general hemos tenido muy buena experiencia trabajando con periodistas, ¿no? Generando redes de periodistas que trabajan con materia de acceso a información pública, que promueven este derecho, que lo utilizan diariamente para escribir sus historias y sus investigaciones. Costaba mucho en un principio hacer ver que era mejor esta vía que recurrir siempre a la fuente, ¿no? A la fuente reservada. Pero, ¿por qué? Porque la información obtenida por canales oficiales, mediante acceso a información pública, es información oficial, que surge de manos estatales, debería ser veraz. Entonces, en ese sentido, es bueno para la labor del periodismo. Pero también es cierto que hay mucho para hacer en este tema. Esto siempre digo y considero que hay una alianza fundamental entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para lograr que esto llegue a buen puerto. Ahí hace falta sumar esfuerzos, poner el tema en la agenda pública y de los medios también demostrar que ellos ejercen este derecho y cuando no logran obtener la información, bueno, hay que seguir los canales que sean necesarios. A veces hay que judicializarlo, pero eso nos ayuda, porque uno sentando precedentes judiciales va generando mayor consenso entre las instituciones del Estado de que el acceso a información pública es un derecho y que no se discute. Hoy, por suerte, el Poder Judicial ha avanzado muchísimo en esa materia y cuando lamentablemente tenemos que recurrir al Poder Judicial siempre es muy receptivo y aplica la ley y el derecho internacional de manera correcta. Y vos hablabas de casos concretos y de esto que me contabas al principio de Estado transparente. ¿Qué caso te impactó o qué caso te parece que puede ser referencia para decir, mira, en este país están haciendo esto o en este municipio? Porque quizás también hay iniciativas adentro del mismo país. Sí, hay municipios que están tratando de sancionar su propia normativa en materia de acceso, algunas provincias. A nivel nacional creo que en los comienzos de la gestión de Marta Ollanarte, durante su gestión se hizo una tarea muy buena de intentar poner en marcha una política pública de acceso a información. Luego se desarticuló por completo. Y llegaron situaciones de alguna forma tragicómicas. Nosotros hace tiempo atrás le pedimos a la presidente Cristina Fernández Kirchner copia de su recibo de sueldo, porque es el documento que respalda la erogación del Estado del salario de la presidente. No obtuvimos esa información y tuvimos que recurrir a la justicia simplemente para poder ver cuánto ganaba la presidenta de la Nación. Al mismo tiempo le mandamos por correo electrónico al presidente de México, en ese entonces Calderón, para que nos enviara copia de su recibo de sueldo, y lo hizo. O sea, con México obtuvimos toda la información por mail y en Argentina tuvimos que recurrir a la justicia federal para que nos den información que es obvio y evidente que es información pública. Luego hay discusiones más complicadas o más sofisticadas sobre, por ejemplo, el acceso a decretos secretos, decretos presidenciales secretos, que hay muchos de la época de la dictadura, que todavía hoy hay problemas para acceder a este tipo de información. Nosotros hemos patrocinado a periodistas que buscan obtener esa información que debería ser pública y sin embargo no se ha logrado. Hay algunos casos interesantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a nivel nacional sobre, por ejemplo, el acceso a información a bases de datos de beneficiarios de planes sociales. Cuando uno intenta cruzar quiénes reciben planes sociales para ver que no haya duplicidad o superposición, que no haya casos de corrupción o de clientelismo, pues bien, esa información no es brindada por el Estado. Entonces, en un caso de CIPEC, hemos llegado hasta la Corte Suprema dando una discusión de que esa información también es información pública. Uno no quiere saber el nombre de la persona ni estigmatizar la pobreza. Lo que quiere saber es realizar un acto de contralor, ver que los planes sociales se estén distribuyendo de manera equitativa y transparente.
Esto en Argentina. En toda la región tenemos casos famosos de acceso a información pública en materia medioambiental. En Chile, por ejemplo, que fue el caso que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego casos paradigmáticos de Estados Unidos que están vinculados a la lucha por los derechos civiles. Estados Unidos tiene una ley de acceso a información pública de la década del 60. Imagínate entonces qué tan atrasados estamos, ¿no? O sea que cuando vos decías el tema de Chile, contanos cuál era el caso. Es un caso paradigmático, se llama el caso Claude Reyes, donde una persona quiso obtener información sobre políticas medioambientales en Chile. Esa información fue denegada y el caso eventualmente, por vía de apelación, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allí se reconoció por primera vez en un tribunal internacional el derecho humano al acceso a la información pública. Ese es el caso paradigmático que luego generó una corriente jurisprudencial en muchos países de la región, pero que derivó en que Chile sancione su propia ley de acceso, ponga en marcha una autoridad de aplicación, que es el Consejo Nacional para la Transparencia, y haya dado pasos importantísimos en materia de transparencia y de acceso a información pública. Lo mismo ocurrió en México, con la creación del IFAI, que es el instituto que está encargado de dar información pública a los ciudadanos. Todos los países de la región han avanzado en esta línea, tanto por lobby de organizaciones de la sociedad civil, por voluntad política o por, digamos, como en el caso de Chile, por el imperio de una sentencia de un tribunal internacional. Hay que aclarar también, yo pensaba en el caso de México que vos podés solicitar la información incluso por vía web y la podés solicitar desde Argentina, porque no es que... Digo, una de las bases del acceso a información es que vos no tenés que explicar por qué necesitas o tenés que pedir información pública. A veces nos pasa con alumnos que, en mi caso, trabajan con campañas de publicidad que son obviamente públicas, son todos por conocidos y cuando van a pedir más información al municipio, le piden poco menos que una nota de la universidad avalando que ellos necesitan. Y es a veces como difícil hacerles entender que en realidad ellos la pueden pedir como ciudadanos. Sí, en realidad no debería haber ninguna justificación, ni por qué la quiere, ni para qué la quiere, simplemente pedir la información. El Estado, en todo caso, en cualquiera de sus niveles, debería indicar por qué esa información es confidencial o reservada, que las excepciones, digamos, son muy limitadas. En muy pocos casos se puede decir que una información en manos del Estado es información reservada. Si uno le preguntara, por ejemplo, la ubicación de bases secretas militares, digamos, o alguna información, planes de defensa en caso de una invasión exterior, que uno puede decir, bueno, ni tenemos. A nadie le interesa, además, a nadie le interesa. Uno quiere otro tipo de información que es más útil para la vida cotidiana. O para, en el caso de los periodistas, para informar al público de los actos de gobierno de un municipio, de una provincia o de un estado. En ese sentido, hay mucha reticencia, de nuevo, vuelvo a la cultura de la opacidad, ¿no? El funcionario público que resiste entregar información porque... por principio se considera secreto reservado. Nosotros nos ha pedido pedir información incluso a tribunales superiores provinciales, ¿no? Digamos, a Cortes Supremas provinciales, máxima autoridad del Poder Judicial, que nos denegaban información que luego la encontramos en Internet, digamos, publicada por ellos mismos. Entonces, no hay coordinación, no hay políticas, no hay coherencia. En ese sentido, hay mucho por hacer todavía. ¿Y la sociedad civil este año qué panorama tiene? ¿Qué acciones? Este año vamos a seguir trabajando, como todos los años, de manera, digamos, coordinada con el tema de la Ley de Acceso a Información Pública. Nuestro plan es seguir impulsando una discusión legislativa, hablar con referentes de todos los bloques políticos, insistir en la necesidad de sancionar una ley. Hay una media sanción que tiene, como te decía, no son los estándares ideales, pero son muy aceptables, es mucho mejor de lo que tenemos hoy, fundamentalmente porque prevé autoridades de aplicación, digamos, personas que van a estar a cargo de la autoridad de aplicación, que son designadas mediante procesos participativos, abiertos, transparentes y por concurso público. Y eso es lo que instamos, autonomía de decisión en la persona que decide si una información es pública o no. En ese sentido, bueno, la ley era un avance, el proyecto de ley. Nosotros vamos a seguir impulsando esto, vamos a seguir de alguna forma... ¿Está contemplado en el proyecto de ley que tiene media sanción? Está contemplado, sí, efectivamente estaba contemplado, pero el proyecto, digamos, quedó parado principalmente por digamos, un poco el empate entre las fuerzas políticas que hubo el año pasado en la Cámara de Diputados, donde costaba mucho lograr sesionar, tener quórum para sesionar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando y vamos a seguir trabajando, incluso como hacemos siempre, con medios de comunicación, con periodistas, para tratar de poner este tema en la agenda pública. Se suma a la charla Gabriel Levinas, que está escuchando atentamente. Quería preguntar, lo digo fuerte para que se escuche, si el hecho de que no exista todavía una ley sancionada exime al Estado y a los funcionarios del Estado de entregar información pública
que pueda requerir un periodista o un ciudadano. No, en absoluto. El hecho de que no haya una ley no lo impide, lo hace más dificultoso, quizá porque no hay una autoridad de aplicación, como decía, independiente, autónoma, idónea. Entonces el trabajo es la tarea es mucho más dificultosa en acceder a la información. Pero, como te decía, es un derecho humano fundamental, reconocido en nuestra Constitución, reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocido por tribunales internacionales, y no debería haber ningún obstáculo de tipo legal en que el Estado dé información a los ciudadanos, al periodismo o a quien sea, sobre todos los ámbitos de su actuación. Hay algunas excepciones contadas, como mencionaba, pero digamos que el 99.9% de la información que tiene el Estado en todas sus órbitas es pública y debería ser dada al ciudadano, al periodista, a mera petición. Incluso más, debería ser puesta en Internet o en algún otro formato a disposición del público proactivamente, aunque nadie la pide. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Hay un sitio que se llama data.gov, con B corta, donde están todas las bases de datos que el gobierno de Estados Unidos pone a disposición del público proactivamente, sin que nadie se la pida. Y si uno quiere utilizarla, las utiliza. Y se han dado casos de sinergias muy interesantes entre ciudadanos que usaban esos datos y los procesaban y armando un software. Por ejemplo, tomaban toda la información de la Agencia Federal de Transporte sobre las aerolíneas y los aeropuertos, en qué horario estaban previstos salir los vuelos y en qué horario efectivamente salían. Y ahora hay websites creados por los ciudadanos que te indican cuáles son las aerolíneas más puntuales, las más eficientes. Bueno, hay un sinnúmero de experiencias positivas que muestran por qué, incluso sin ley de acceso a información pública, no hay obstáculos para brindar esa información y es conveniente incluso para el propio Estado. El Estado puede mejorar la calidad de sus servicios brindando información pública al ciudadano proactivamente. Sí, de hecho, bueno, eso justo te iba a preguntar para cerrar, y está bueno el ejemplo, pero por ahí conoces otros que son más elocuentes. Uno a veces está en un aeropuerto y considera que si no te avisan que va el avión es una decisión facultativa y de pronto decís, caramba, hay una administración del aeropuerto que debería estar brindándote algo tan básico como saber si vas a salir o no vas a salir, cosa que no ocurre. ¿Qué se te ocurre para que este año podamos apoyar un poquito más desde la lógica individual esta acción coordinada que ustedes vienen haciendo con algunas ONGs? Bueno, creo que, digamos, con relación a los periodistas, seguir trabajando en poner este tema en la agenda pública, seguir tratándolo. Perdón, ¿te acordás de algún caso de estos sonados que haya surgido a partir de un pedido de acceso a información pública? Casos sonados de periodismo, o sea, algún caso que gracias al pedido de acceso a información pública se haya convertido en una nota de investigación interesante. Sí, tenemos muchísimos ejemplos de toda América Latina, porque de hecho trabajamos en varios países de la región en esta temática, pero nosotros hemos patrocinado periodistas, por ejemplo, que pedían información sobre los honorarios de los abogados del Estado argentino en el caso de las pasteras en La Haya. Como decía, hemos patrocinado casos vinculados a acceder a los decretos secretos en manos del Estado. Que haya leyes o decretos que sean secretos, hoy en día, digamos, es muy, muy controvertido. Esto es una etapa que habíamos dejado atrás muchos años atrás. Ejemplos de información vinculada con erogaciones del Estado, en muchos temas, tenemos muchos casos y muy interesantes. Investigaciones periodísticas en otros países de la región, en Colombia, en México, en Centroamérica. Digamos, el acceso a información pública es fundamental para el periodismo investigativo. Bueno, muchísimas gracias. Estás por empezar tus vacaciones, unas mini vacaciones, así que te deseamos lo mejor de lo que queda de enero. Gracias bueno, por acompañarnos. Gracias a vos, un placer estar acá. En la lucha, por favor, que se nos cumpla el tema del acceso a información pronto en Argentina. Gracias. A vos.